Bien, mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Eh, Les habla el hermano Natanael Pardo. Ya que no grabamos la clase número 1, vamos a hacer un resumen de lo que fue nuestro primer día de discipulado, para que usted tenga registro de todo lo que aprendimos y conversamos, y así también podamos llevar una continuidad en las clases. Hemos denominado este discipulado lumbrera, porque su palabra nos dice que es lámpara, lumbrera, luz a nuestro camino. Y vamos a ir de a poquito descubriendo cuál es el propósito del discipulado de este año y descubriendo qué es lo que el Señor también nos quiere enseñar por medio de su palabra y del aprendizaje que vamos a tener durante este periodo. Para iniciar, mi hermano, en este discipulado, ¿cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia, para que lo tengamos claro, es simplemente revelarnos a Dios. La finalidad de conocer la palabra de Dios es que conozcamos al Dios de la palabra. Como dice, por ejemplo, en Juan, en el versículo que está ahí proyectado, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, el propósito de la Biblia, ¿cuál es? Simplemente revelarnos a Dios. Se nos concede a nosotros la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios, para relatarnos la historia de Dios con el hombre, del propósito de Dios con el hombre. Por lo tanto, es simple el propósito de la Biblia, simplemente revelarnos a Dios. Ahora, Dios al hombre se le ha dado a conocer por medio de dos puntos que son importantes. Esta revelación tiene dos fases, llamémosla así. Una se le conoce como la revelación general y la otra la revelación especial. Esa revelación general de Dios es lo que Dios ha revelado por medio de lo que Él creó, por medio de la creación. Entonces, Dios se muestra, ¿cierto?, en todo lo que nos rodea, en todo lo que vemos en el universo, en la tierra, en el aire. Dios se revela como Dios creador. Nada, ¿cierto?, está hecho por casualidad, sino que está hecho todo bajo la poderosa mano de Dios. Ahora la pregunta ¿es suficiente la revelación general para llevarnos directamente a Dios? La respuesta es no. La revelación general lo que hace es decirnos que hay un ser superior que creó todas las cosas. Pero la revelación general no es suficiente para llevarnos directamente a Dios. Ahora, ¿cuál es la revelación entonces que nos presenta a Dios en su plenitud y en lo que nosotros podemos conocer y en lo que Dios también se ha dado a conocer de sí mismo? Es la revelación especial. Esta revelación especial nos ayuda, mi hermano, a comprender realmente quién es Dios, ¿cierto? Y esta revelación especial es progresiva. Es una revelación particular que Dios le ha dado a quienes creen en Él. Es una revelación bíblica porque esta revelación, ¿cierto?, se corona, ¿cierto?, y culmina en la Escritura. Y esta revelación especial, como lo decía, es progresiva porque parte con la relación de Dios con su pueblo. No se revela abiertamente de una con el pueblo de Israel, sino que esta revelación especial es plena ¿en quién? En Cristo. Él es el centro, como dice esta diapo, y la sustancia de esta revelación plena de Dios. En Cristo nosotros conocemos a Dios. Cristo es la revelación especial. Por lo tanto, Dios nos habla por medio del Hijo, Dios nos habla por medio de Cristo, porque Cristo es el Evangelio, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, ¿cierto? En Cristo nosotros encontramos la redención de nuestros pecados, ¿cierto? Y esta revelación especial termina su registro, ¿cierto? Y termina su culmine, ¿cierto? Su clímax de esta revelación especial es la Escritura, el registro de la Escritura.
Entendiendo, mi hermano, que la Biblia nos instruye para distintas áreas de crecimiento, ¿cierto?, en nuestra vida, la pregunta es, ¿existe un solo método para acceder a esta revelación especial? Para entender el mensaje de salvación, para entender el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. La respuesta es no. No hay un solo método para acceder a la Escritura. Y la Escritura tiene distintos propósitos, ¿cierto? Revelarnos a Cristo, pero también tiene propósitos secundarios. Nos revela a Dios, pero hay propósitos secundarios. Vamos a leer. Le invito a que busque en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, del verso 14 al 17. Dice la versión más antigua, dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes que de quienes lo aprendiste desde tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Aquí viene ¿para qué nos sirve la Escritura? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Enseñarnos, ¿cierto? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por lo tanto, si vemos estos propósitos ciertos que tiene la Escritura, que el primer propósito principal es revelarnos a Dios, revelarnos a Cristo, su salvación, también nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia y nos capacita para toda buena obra. Ahora hay una versión que a mí me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente, que nos da una claridad respecto a estos puntos que son importantes de que usted los comprenda. Si leemos la versión NTV, ¿cierto? Dice lo siguiente, desde el verso 14 al 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que pueden confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. O sea, primer propósito, revelarnos a Cristo, a Dios, ¿cierto? Después el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, primero nos revela a Dios, que fue el primer propósito que dijimos en el principio. Pero también tiene estos propósitos, enseñarnos la verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, corregirnos cuando estamos equivocados, enseñarnos a hacer lo correcto y prepararnos y capacitarnos para toda buena obra. Como le decía adelante, ¿existe un solo método para entenderla o acudir a la Escritura de una sola manera? ¿Hay un solo método? La respuesta es no, como se lo mencionaba adelante. ¿Y por qué? Si existiera un solo método, por ejemplo, el método literal, para entenderla, yo la leo de manera literal, le pido una palabra al Señor y yo solo la leo de manera literal, porque es lo que me dice la Biblia. Me dice esto, yo lo tengo que hacer. Y me sale de repente este versículo. Dice, bienaventurado el que tome sus hijos y los estrelle contra la peña. Interesante, si nos sale este verso y el Señor le estamos pidiendo una palabra y nos sale este versículo. ¿Será el propósito de Dios realmente estrellar a los niños, a nuestros hijos, contra las piedras, contra la peña? La verdad es no. Necesitamos algo para interpretar ese versículo. Por lo tanto, no hay un solo método para acudir al entendimiento de la Escritura, hay muchos métodos.
Los estudiosos nos han ayudado, nos han orientado con distintos métodos de estudio. Y entendamos lo siguiente. Tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y en ella tenemos distintos contenidos. Hay distintos temas. La Biblia contiene no solo un tema, hay distintos temas. Ejemplo, tiene temas que son doctrina, hay historia, hay instrucciones morales, hay instrucciones espirituales. Y no solo contiene eso, sino que también contiene algo que se denomina géneros literarios, porque no está escrito solamente como una carta, por ejemplo. Tiene historia, tiene poesía, tiene proverbios, contiene profecías, contiene parábolas, contiene normas, contiene leyes, contiene genealogías, contiene filosofía, incluso tiene chistes y temas misceláneos. Entonces, frente a este panorama, no podemos entender el estudio de la palabra de Dios como un solo método para acudir a ella. Ni podemos mirar la Biblia desde una sola perspectiva de aprendizaje. No podemos solamente, por ejemplo, centrarnos de que la Biblia se lee literal y lo que dice ahí es no. Entonces no podemos, por ejemplo, no podemos entender una doctrina. ¿Qué es lo que es doctrina? Un conjunto de ideas o enseñanzas, principios básicos de algo, en este caso de la palabra de Dios. No la podemos interpretar igual que una parábola. ¿Y qué es lo que es una parábola? Es una narración breve, breve y simbólica de la que yo extraigo un aprendizaje, una enseñanza moral. Entonces no las puedo interpretar igual. No puedo interpretar, por ejemplo, las leyes que aparecen en la Biblia que un poema o contextos de filosofía o de genealogía. No se puede interpretar de una manera igual toda la escritura. No nos podemos casar solamente con un método, ¿cierto? De yo la leo y lo que es, lo que entendí es, no. Entonces, hay distintos métodos. Ahora, ¿qué es un método de estudio? Porque de repente uno se asusta cuando le dicen hay distintas maneras de interpretar la Biblia, entonces hay alguna más errónea que otra. No, primero entendamos qué es un método de estudio. Entonces, el método de estudio es la forma en la que yo voy a adecuar, ¿cierto?, el contenido para poder estudiarlo, asimilarlo, ¿cierto?, respecto a los conocimientos que éste me va a entregar. ¿Para qué sirve un método de estudio? Nos facilita la comprensión, nos facilita el entendimiento del texto que yo estoy estudiando, del contenido que voy a aprender. Nos da herramientas útiles para acudir a lo que voy a estudiar. Nos da rapidez para asimilar nuevos conocimientos, ¿cierto? Y mejorar lo que yo ya estoy, ¿cierto?, aprendiendo o que había aprendido en algún momento. Hace que logremos, ¿cierto?, nuestro objetivo final, que es el aprendizaje respecto a un tema. Y para eso es un método de estudio. Y eso es lo interesante. También la palabra tiene método de estudio. Ahora, perdón si escucha ruido acá en la casa, mi hermano, que están haciendo algunas cositas. Ahora, hay muchos métodos de estudio bíblico. Por lo menos hay unos 12. Y para estudiar la Biblia, ¿cierto?, cada uno tiene una manera y un propósito. Ahora, nosotros como discipulado, como iglesia, vamos a estudiar 3 durante este año. Vamos a estudiar el método de teología sistemática, que va a ser el primero que vamos a aprender. Vamos a estudiar el método inductivo y vamos a estudiar el método devocional. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer en este orden? Porque la idea es que tengamos una base respecto a la doctrina, a la fe, y para eso nos va a ayudar la teología sistemática. Luego, el método inductivo me va a ayudar a interpretar un texto, ¿cierto? Y el método devocional es un método en el cual yo acudo al Señor en oración, ¿cierto? Y que me va a dar palabras de manera diaria. Ahora, el peligro, no llamémoslo no peligro, pero el punto que tiene el método devocional es que como es
ese método en donde es lo que yo entiendo. Cuando yo no tengo una base doctrinal, muchas veces uno cae en error respecto a ese método. Muchas veces por ciertas revelaciones que tiene la gente respecto a la escritura se cometen errores doctrinales, incluso así han nacido sectas, porque yo voy a la Biblia y algo me reveló y me lo dijo sin tener una base doctrinal. Entonces, ¿qué haremos primero como discipulado? Vamos a aprender el método sistemático, luego iremos al método inductivo y terminaremos con el método devocional, para que mi devocional, mi búsqueda diaria, tenga también una base doctrinal. Entonces, vamos a poner puntos base para que después los otros discipulados nos profundicemos más en ello. Vamos a entender qué es la teología sistemática. El método sistemático, ¿qué es lo que es? Primero entendamos que la palabra teología tiene el siguiente significado. Teos significa Dios y logía significa estudio, conocimiento o palabra incluso, mensaje. Entonces lo que quiere decir simplemente la palabra teología es el estudio de Dios o palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se le denomina teología sistemática? La teología sistemática es el estudio que me va a ayudar a responder lo siguiente: ¿qué es lo que me enseña la Biblia respecto a algún tema en específico? La teología sistemática lo que hace es agrupar los temas principales de las doctrinas bíblicas, ¿cierto? Los agrupa en temas. O sea, la teología sistemática no interpreta textos, sino que lo que hace es reunirme, ¿cierto?, los temas principales de la fe, las doctrinas principales de la fe, ¿cierto?, los conocimientos principales de la fe. Recuerden que una doctrina es el conjunto de ideas o de enseñanza o principios básicos. Por lo tanto, me agrupa estos principios básicos en distintos temas, ¿cierto? Y me da una definición, me da una directriz, me ayuda, me guía, me orienta respecto a estos principios o temas que son principales para la fe cristiana. Las distintas doctrinas de la fe son agrupadas, ¿cierto?, en este sistema. Entonces, eso es teología sistemática. Hay distintos temas en la teología sistemática. Y ya vamos a ir resumiendo lo que fue la primera clase y ya estamos concluyendo. Los temas principales que se estudian en teología sistemática son los siguientes: la bibliología, que es la palabra de Dios; la teología propia, que estudia al tema de Dios Padre; la cristología estudia a la doctrina del Hijo, la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús; la neumatología estudia la doctrina del Espíritu Santo; la antropología es el estudio del hombre, porque la Biblia también nos habla del hombre; la amartiología o amartología es el estudio del pecado; la soteriología es el estudio de la salvación; la angelología o angelología es el estudio de los ángeles; la eclesiología es el estudio de la iglesia; y la escatología es el estudio del futuro. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la teología sistemática y no ir directamente a la interpretación del texto? Es importante porque nos enseña, nos ayuda a comprender sobre los temas principales de la fe. Entonces, resumamos. Este método de estudio es la disposición metódica, ¿cierto?, respecto al estudio de Dios, respecto a la Biblia. Recuerde que la Biblia lo que quiere es revelarnos a Dios y entregarnos herramientas, ¿cierto?, para la vida diaria. Nos quiere revelar a Dios. Entonces, estos temas que son de Dios, ¿cierto?, estas doctrinas que provienen de Dios, se separan, ¿cierto?, se dividen en los que son principales para nuestra fe y nos ayuda a su comprensión. Recuerde, la teología sistemática no estudia ni interpreta textos. Lo que hace es agrupar estos temas y darnos claridad de qué es lo que es.
¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a través de qué? De esto, de estos distintos temas. Así que espero que haya sido de bendición este resumen